Buenas noches, apreciables hermanos. Dios les bendiga. Realmente por el agüita entramos algo acelerados, pero estamos agradecidos con ustedes por la oportunidad que nos brinda en ingresar a sus hogares. Hoy pues tenemos nuevamente a nuestro hermano Rodrigo Calvo, una excelente persona que está en disponibilidad siempre de colaborar con nosotros. La semana pasada pues cuestiones que se los explicamos, no pudo hacer posible concertar con el hermano, pero hoy lo tenemos. Bendito sea el Señor, le agradecemos mucho a él. Gracias. Y que tocamos el tema de Eucaristía, pero él va a complementar con esa experiencia que tiene, una experiencia maravillosa en donde todos vamos a seguir enamorándonos y a estar convencidos de la Eucaristía. Realmente sabemos que la Eucaristía es el centro, es el culmen de la Iglesia Católica, y entonces tenemos nosotros que estar orgullosos porque tenemos a un Dios vivo prácticamente en la Iglesia. Hoy nos hablará, enfocará sobre este aspecto maravilloso, ¿verdad? En donde los católicos estamos contentos de contar con el cuerpo de nuestro Dios Jesucristo. Bienvenidos, hermanos. Buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos. Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Vean, estamos nuevamente presentes. Como católicos podemos ir conociendo nuestra fe, ir conociendo nuestras doctrinas. Realmente, ¿cuál es la doctrina de la Iglesia Católica? No como lo pintan fuera de la Iglesia, ¿verdad, hermano? Yo los invito a que tomen sus sagradas escrituras y un cuadernito y un bolígrafo, ¿verdad? Para ir anotando lo más esencial, porque estos temas, mis queridos hermanos, aquí con nuestro hermano Andrés Rodrigo Calvo, politólogo de la Universidad de Colombia, con un posgrado en Unicatólica y a la vez también apologista católico. Tenemos que explotar, vean ustedes, de aprovechar más que todo estos programas aquí con nuestro hermano, así que yo los invito, mis queridos hermanos, a que nos sigamos formando juntos aquí por estos medios, y también los invito a que ustedes compartan esta transmisión y así sean partícipes de la evangelización. ¿Verdad, hermano? Así, mis queridos hermanos, como decía el hermano Aldi y el hermano Marín, es de prepararnos y de compartir el evangelio, porque a eso estamos llamados, a propagar la palabra y dársela a conocer a aquel que la necesita para poder acercarse al amor, a la verdad que la Iglesia practica. Entonces iniciamos con nuestro programa La Eucaristía con el hermano Rodrigo Calvo, y les invitamos a que busquen su lapicerito para ir apuntando las citas bíblicas que él va dando y así formarnos, porque el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo, mis queridos hermanos. Entonces los invitamos a que nos formemos, pues. Bueno, tenemos 45 minutos exactos para disponibilidad de nuestro hermano Rodrigo. Adelante, hermano, y sea usted bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, hermanitos, por esta invitación. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema hermoso que es... ¿Cómo? O sea, un tema que es muy hermoso, que, digamos, es la causa de la conversión de muchos protestantes al catolicismo, y es la Eucaristía. Cuando un protestante descubre lo que es la Eucaristía, se da cuenta que no hay nada más grandioso que eso. En el universo no hay nada igual. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía viene de la palabra griega Eucaristeia, que significa acción de gracias. ¿Okay? Encontramos un ejemplo en Lucas capítulo 22 versículo 19, ¿sí? Dice: tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Entonces aquí vemos que Eucaristía es una acción que el mismo Jesús dice, ¿sí? Que dio gracias. El mismo Jesús, antes de hacer cualquier cosa, le daba gracias a Dios, ¿sí? Por este alimento. Ahora, bueno, ¿qué más les puedo decir? Pues la Eucaristía se celebra bajo dos especies, que son el pan y el vino, ¿ok? Los cuales creemos que se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver el por qué vemos eso, ¿sí? Porque el mismo Jesús lo dice a lo largo y ancho del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, ¿sí? Él lo promete así, y Jesús precisamente en ese evangelio, en el mismo evangelio, en el capítulo 2, encontramos las bodas de Caná, boda donde la Virgen María está invitada junto con Jesús y sus apóstoles, sus discípulos, y resulta que por la intercesión de María Santísima se había acabado el vino. En la Biblia el vino es el símbolo o el signo de la alegría, ¿sí? De la celebración, del gozo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en Juan capítulo 2 en las bodas de Caná? Se va ese gozo, se acaba el vino. En las bodas judías, ¿sí? El vino, las bodas, pues obviamente duraban varios días, y pues tenían que tener muchas, pues, estar, pues digamos, preparados para una fiesta de 6 días, donde se tomaba, se comía, se bailaba, ¿sí? Y resulta que Jesús, o sea, María le pide a Jesucristo que los ayude, y Jesucristo le dice: mujer, aún no ha llegado mi hora. Entonces la Virgen María muy sabiamente les dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. ¿Y qué sucedió? Jesucristo, con su poder, convirtió el agua, ¿sí? Agua simple de 6 tinajas, la convirtió en vino. Tanto que se la pasaron al mayordomo, pues al maestresala, al encargado del evento, y se sorprendió. Dijo: aquí, o sea, dan el mejor vino, o sea, lo normal es que se dé el mejor vino al comienzo, ¿sí? Y luego, cuando la gente está bebida, ahí dice en la Biblia, se sirve el de menor calidad.
Pero, dice el maestresala, ustedes han dejado el mejor vino para este momento. Entonces Jesús convierte el agua, ¿sí?, del vino, digo, el agua del bautismo, por así decirlo, ¿sí?, del sacramento del bautismo, la convierte en la sangre, en su cuerpo, que es, estos dos sacramentos son muy importantes: el bautismo, que nos imprime el carácter cristiano, y la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra fe. Ahora, no crean que el vino en la época de Jesús era juguito de uva. Jesús no hizo el milagro, como dicen algunos hermanos, de convertir el agua en juguito de uva. Eso no es un milagro. O sea, pues entonces hubiera comprado un refresco, lo echa ahí en el agua y ya, milagro hecho. No convirtió el agua en juguito de uva. El milagro de Jesús fue que convirtió el agua en vino, ¿sí? Lo dice así en Juan capítulo 2, versículo 3. Y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice Jesús a su madre, no tienen vino. Vamos aquí desde el versículo al versículo 9 y el 10, donde dice: cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama al maestresala al novio, le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Entonces, vemos aquí cómo Jesucristo tiene el poder, lo hizo, de convertir 6 tinajas llenas de agua que se utilizaban para el lavamiento de los invitados, las llenó y las convirtió en vino, del mejor vino. Entonces, podemos a partir de eso creer que si Jesús tiene el poder de decir, de convertir, oiga, esta agua se convierte en vino, si tiene el poder de hacerlo, ¿será que tiene el poder de hacer que ese pan y ese vino que ofrece en la última cena y que dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, será que Jesús tiene el poder para convertir ese pan, ¿sí?, en su carne verdadera, ¿sí?, y ese vino convertirlo en su verdadera sangre? Ahí está la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nos separa a católicos y protestantes en este aspecto? Los católicos dicen, sí, Jesús sí tiene el poder, si pudo convertir agua en vino, puede convertirse, como él le dijo, que la carne, ¿sí?, su cuerpo, bueno, su cuerpo, que es el pan se convierte en su carne y el vino se convierte en su sangre. Entonces creemos que él sí tiene el poder. Los hermanos protestantes dicen no, Jesús no tiene ese poder, él está hablando simplemente simbólicamente, porque eso es imposible. Muy bien. Ahora, por otro lado, se utilizaba un pan especial, no un pan cualquiera, sino algo que se llama el pan ácimo. El pan ácimo es un pan sin levadura, ¿sí? Este pan se utilizaba en la Pascua judía, ¿sí?, porque en la Pascua el pan era sin levadura, ¿sí? Galletas saladas, bueno, no como hacen en otros lugares no católicos, que reemplazan el pan por galletitas o por pan de panadería, cualquier pan, no. Lo que utilizaban en la Pascua judía era pan sin levadura. Dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 3, no comerás con ella pan fermentado durante 7 días, la comerás con ácimos, pan de aflicción, porque a toda prisa saliste del país de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste del país de Egipto todos los días de tu vida.
En Deuteronomio 16:8 más adelante, ahí dice, bueno, comerás ácimos durante 6 días, y el día séptimo habrá reunión en honor de Yahvé tu Dios, y no harás ningún trabajo. Primera Samuel 28:24 dice, tenía la mujer en su casa un ternero cebado y se apresuró a degollarlo, tomó harina, lo amasó y coció unos ácimos. También encontramos, bueno, a lo largo pues de Segunda de Reyes 23:9 dice, sin embargo los sacerdotes de los altosanos no podían subir al altar de Yahvé en Jerusalén, pero comían los panes ácimos junto con sus hermanos. O sea, el pan ácimo era muy importante, se compartía. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Eliminar la levadura vieja. Mire cómo habla Pablo a los corintios. Eliminar la levadura vieja, ¿sí?, para hacer masa nueva, pues sois ácimos, o sea, sois panes sin levadura, porque nuestro Cordero Pascual, o sea, Jesucristo, el Cordero de Dios, mi carne es verdadera comida, ¿sí?, mi sangre es verdadera bebida, lo dice en Juan capítulo 6, versículo 43, 44 más o menos, ahorita lo miramos. Bueno, entonces, miren cómo lo dice bonito Pablo, dice, eliminar la levadura vieja, o sea, pan sin levadura, para hacer masa nueva, pues sois ácimos. Aquí nos están mostrando cuál es el significado del ácimo, que es un pan puro, una masa nueva, un pacto nuevo. ¿Para qué? Porque nuestro Cordero Pascual, o sea, el Cordero del sacrificio, Cordero degollado, el que se asesinaba en la Pascua judía, ¿sí?, que vino a ser reemplazado por Jesucristo, el Cordero degollado del Apocalipsis. Entonces dice, porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado, o sea, ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Entonces, aquí vemos pues una descripción muy, muy bella de Pablo, haciendo un paralelo entre lo que es la Eucaristía, el pan ácimo de eucarístico, y nuestra vida como cristianos, ¿ok? Entonces, miren que el ácimo es para celebrar, lo dice el versículo 8, fiesta, es para celebrar el pan ácimo, y no es con vieja levadura, ¿sí? Entonces son ácimos, carecen de levadura. Pero bueno, ya sabiendo lo que es la Eucaristía como tal, vamos a mirar algo que yo les acababa de comentar hace un momento, y es sobre que Jesucristo dice que es nuestro Cordero Pascual, 1 Corintios 5:7. ¿Por qué es nuestro Cordero Pascual? Porque Él se ofreció por nosotros, por nuestros pecados, ¿ya? Y antes de ofrecerse en la cruz, hizo la última cena en la Pascua judía con sus apóstoles, sus discípulos. Allí ofreció el pan, el vino, todo como, digamos, se hace en la Pascua judía, pero hubo elementos que cambiaron y que establecieron la Pascua cristiana, o sea, la de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, en la Pascua judía Jesucristo no, bueno, el judío no decía, este es mi cuerpo que estará dado por ustedes, o esta es mi sangre, no, eso no lo decía. Pero Jesucristo, después de celebrar la Pascua judía, toma el pan, ¿sí? Y le dice a todos, este es mi cuerpo, y lo reparte entre todos. Luego toma su sangre y dice, esta es mi sangre. Bueno, toma el vino y dice, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, nueva y eterna la alianza.
Entonces, la sangre de Cristo está establecida en esta cena, en la Eucaristía, y su carne, su pago, con su cuerpo, murió por nuestros pecados. Entonces, Jesucristo mismo establece la Eucaristía antes de entrar al sacrificio definitivo y amarra la celebración pascual eucarística que él inaugura, la amarra a su sacrificio en la cruz, con sus palabras de poder. O sea, dice esto, las mismas palabras de poder que convirtieron el agua en vino, ¿sí?, son las que dicen esto, este pan es mi cuerpo y este vino, ¿sí?, esta copa es mi sangre. No dice por ningún lado representa, se parece, es un ejemplo, no. Dice es. O sea, tiene el poder de decir que eso que ven ahí es su cuerpo, es su sangre. Bueno, entonces, volviendo a la figura, vemos que hay un cordero pascual, que es Jesucristo. Pero en Apocalipsis se le describe muy bellamente, bueno, más bien como cómicamente, como el cordero degollado. Hay imágenes en el Apocalipsis sobre Jesús muy importantes. El hombre, pues, dorado sobre el caballo. Esa es una imagen imponente. El león de la tribu de Judá, maravilloso. Pero en el Apocalipsis la imagen que más se repite es la imagen del cordero degollado, o sea, Jesucristo. Ahora, este cordero está en el cielo, ¿sí? Y hay un papá, el papá, Dios, el que está sentado en el trono, y enfrente de él, de pie, está el cordero degollado. ¿Ok? Ahora, es gracioso mirar que el cordero, dice en Apocalipsis 22:3, dirige un ejército de cientos de miles de hombres y ángeles, metiendo miedo en los corazones de los malvados. ¿Sí? Otros libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, Hechos 8:32, ¿sí?, o 1 Pedro 1:19, dicen que Jesús es como un cordero en ciertos aspectos, pero solo Juan, el evangelista, es el que se atreve a llamar a Jesús cordero como tal. ¿Ok? Ahora, en el antiguo Israel, para los israelitas el cordero se identifica con el sacrificio siempre, y el sacrificio es de una de las formas, o sea, es una de las formas principales de culto en lo que es el judaísmo y, pues bueno, también en el cristianismo. Ahora, en Génesis los patriarcas estaban siempre levantando altares, y los altares servían principalmente como lugares de sacrificio. Además de quemar víctimas, los antiguos derramaban libaciones o ofrendas de vino sobre el altar. Entonces, pongan atención, ¿cómo se celebraba el sacrificio? Se ofrecía un cordero, ¿sí?, en un altar, ¿sí?, con libaciones de vino. Entonces miren ahí cómo comienzan a relacionarse los elementos a través de, digamos, de la historia de la Biblia. ¿Ok? De los sacrificios de Génesis hay dos que merecen nuestra atención más cuidada. El de Melquisedec, que es en Génesis 14, 18 al 20, y el de Abraham e Isaac, que lo encontramos en Génesis capítulo 22. Melquisedec aparece como el primer sacerdote mencionado en la Biblia, es rey y sacerdote a la vez, ¿no? Y muchos cristianos, siguiendo la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 1 al 17, todo ese pasaje, ¿sí?, le han visto como un anuncio velado de Jesucristo. Ahora, o sea, estos personajes, Isaac, ¿sí?,
Melquisedec. Son figuras, son, digamos, sombras de lo que vendría a ser Jesucristo. Entonces dice, el Génesis describe a Melquisedec como rey de Salem, una tierra que llegaría a ser más adelante Jerusalén, que significa ciudad de paz. Entonces, resulta que Melquisedec es rey de Salem. Ahora, ¿qué es Salem? Más adelante esta ciudad cambia de nombre y se llamará Jerusalén. El rey y sacerdote de Jerusalén. ¿Dónde muere Jesucristo? ¿Dónde se le corona como rey de los judíos? Se le insulta. ¿Dónde se le tortura? ¿Dónde se le asesina? ¿Dónde resucita? En Jerusalén. Este rey y eterno sacerdote que encontramos en Hebreos capítulo 7, que es Jesucristo. Finalmente, el sacrificio de Melquisedec es muy interesante porque dice, es extraordinario en cuanto no implicaba animales. O sea, era normal sacrificar un cordero, pero Melquisedec, como rey sacerdote, el primero en la Biblia, no sacrificó un cordero. Abel lo sacrificó, ¿sí? El mejor. Eso lo vemos más adelante. Pero Melquisedec no sacrifica animales. Cuando da gracias a Dios por Abraham, por librar a Lot de la esclavitud y rescatar propiedades de Abraham, ¿sí? Y Abraham le da un diezmo a Melquisedec. ¿Qué sucede? Melquisedec ofrece pan y vino. El primer sacrificio de un sacerdote como tal, en la Biblia, sacerdote y rey, que es Melquisedec, es pan y vino. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es el mismo pan y vino que se instituyó en la última cena. Panásimo y vino. El mismo Abraham, ¿sí? Por el que oró Melquisedec, el que se ofreció el pan y el vino, el mismo Abraham volvería a visitar el lugar de Salem, o sea, Jerusalén, unos años después, cuando Dios le pidió que hiciera un último sacrificio. En Génesis capítulo 22, Dios dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, al que amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo como holocausto sobre uno de los montes. Pues Génesis 22, 2. ¿Sí? Ahora, miren esto tan importante. Dios le pide al hijo único que había ofrecido a Abraham, que le había prometido que su descendencia sería como las arenas del mar, le pide tomar su hijo, su único hijo, que le dio en su vejez Dios, y que lo sacrificara. ¿Dónde? Sobre el monte Moriah, uno de los montes, de los 7 montes de Salem o Jerusalén. O sea, primero en este lugar, en Salem, se ofrece pan y vino. Y unos años después se iba a ofrecer el hijo único de Abraham, un hombre. Pero la cosa no termina ahí. Bueno, la tradición israelita recogida en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, identifica Moriah con el templo futuro situado en Jerusalén. O sea, el templo de Jerusalén, o lo que era el templo de Jerusalén, estaba sobre el templo, sobre el monte Moriah. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se iba a sacrificar a Isaac, el hijo de Abraham? En el monte Moriah. En el desierto de Sinaí, cuando el pueblo elegido se mereció la muerte por adorar el becerro de oro,
Moisés invocó el juramento a Dios, de Dios a Abraham para salvarlos de la ira divina. En primer lugar, Jesús, como Isaac, era el fiel hijo único, amado del Padre. Además, como Isaac, Jesús acarreó el leño para su propio sacrificio. O sea, Abraham le pidió que cargara la leña, se la quitó a los criados y le pidió a su hijo que cargara la leña para el sacrificio, o el leño para el sacrificio. Consumaría en un monte de Jerusalén, que consumaría el sacrificio. Entonces, en Jerusalén, también en un monte, en el Gólgota, se ofrece a Jesucristo, se ofrece Jesucristo de su cuerpo, su sangre, por nuestros pecados. Ahora, dice, de hecho el sitio donde murió Jesús, el Calvario, era uno de los promontorios de la cadena montañosa de Moriah. Vean esto. Entonces, parte del Moriah era digamos, el Gólgota, el monte Calvario, donde murió Jesús, era parte de la cadena montañosa del Moriah, donde se iba a sacrificar a Isaac. Más aún, la primera línea del Nuevo Testamento identifica a Jesús con Isaac como hijo de Abraham. De hecho, sí, ustedes abren sus Biblias en Mateo capítulo 1, versículo 1, y van a encontrar que ahí dice Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. O sea, lo mete en su genealogía. Muy bien. Ese cordero que hemos visto en estos pasajes, y ese pan y el vino, es un anuncio entre los hombres de que la bendición de Abraham a través de Jesucristo recaería también en los gentiles. Ahora, el sacrificio de un animal en el Antiguo Testamento significaba varias cosas. La primera, el sacrificio de un animal significaba un reconocimiento a la soberanía de Dios sobre la creación. En segundo lugar, tenemos el sacrificio podría ser un acto de agradecimiento, no más, por alguna promesa, alguna cosa que Dios le cumplió o con lo que le bendijo. Otra razón puede ser que algunas veces el sacrificio servía como modo solemne de sellar un acuerdo o un juramento, una alianza ante Dios, o sea, una promesa. Yo prometo ante Dios esto, un juramento. Otro elemento, como se tomaba el sacrificio, podía ser también un acto de renuncia y pesar por los pecados. Claro, los judíos en Israel le ofrecían, había dos corderos, ¿sí? Uno se le ofrecían dos cabritos, perdón. Uno se lo ofrecían a Yahvé y lo sacrificaban, ¿sí? Y con su sangre, le esparcían a todos, ¿sí? Para purificarlos, la sangre del cabrito, y el otro cabrito era ofrecido a Azazel. Muchos dicen que Azazel era un demonio. Entonces, antes de, ¿qué hacían con ese cabrito? ¿Lo sacrificaban? No. Le ponían las manos, ¿sí? En un símbolo que le transferían los pecados y lo dejaban libre por el desierto. Y esa era la forma como el antiguo Israel se perdonaban los pecados, ¿ok? Ahora, las impurezas rituales también se pagaban con sacrificios. Cuando Jesús nació y fue presentado en el templo, tuvo que presentar la mamá y el papá 2 pichones, que era lo que ritualmente se necesitaba sacrificar, ¿sí? Para purificar al hijo. Ahora, miren esto tan importante. Dios no solo rescató a los hijos primogénitos de Israel, también los consagró como un reino de sacerdotes, una nación santa, una nación que él llama su hijo primogénito. Entonces, la nación de Israel es llamada por Dios su hijo primogénito, ¿sí?
y es un reino de sacerdote. Entonces miren cómo todo está asociado dentro de la Biblia y dentro de la cultura judía. Ahora, los sacerdotes podían acceder al atrio interior del templo en la época en que existía el templo de Jerusalén, ¿sí? Ahora, solo estos sacerdotes podían acceder, pero una vez al año, y solo el sumo sacerdote era el que podía acceder. Él entraba al lugar que se llama el lugar santísimo, y de ahí pasaba al lugar llamado el Santo de los Santos, y tan solo podía hacerlo brevemente y una sola vez al año en el día de la expiación, o sea, del Yom Kippur, de limpieza de pecados, porque también el sumo sacerdote era un pecador y por tanto no era digno de estar en presencia de Dios. El templo de Jerusalén recapitulaba todos los tipos de sacrificio que había habido antes, construido en el sitio donde Melquisedec había ofrecido el pan y el vino, y donde Abraham había ofrecido a su hijo, y donde Dios había hecho su juramento de salvar a todas las naciones. El templo servía como lugar permanente de los sacrificios, el principal de los cuales era idéntico al más antiguo sacrificio de Abel el Cordero. O sea, Abel, como ya les había dicho, el justo Abel, el que fue asesinado por su hermano Caín, él ofreció a Dios Cordero, ¿sí? Mientras que Caín le ofreció vegetales. Pues aquí vemos el primer sacrificio de Abel, bueno, los primeros sacrificios que se tengan récord o digamos descritos en la Biblia, el de Abel y el Cordero. Luego entonces viene el de Melquisedec, pan y vino. Luego viene Abraham, ¿sí? Que es la persona, el hijo único, con su leña. Y resulta, si ustedes conocen la historia, después Dios envió un ángel para detener a Abraham, ¿sí? Abraham se detiene, le da gracias a Dios, ¿sí? Y encuentran enredado entre los matorrales un cordero y lo sacrifican. Le traen un cordero. Miren qué dato tan importante. Entonces, bueno, entonces Dios pedía también un sacrificio interior. El salmista declaraba que el sacrificio aceptable de Dios es un espíritu quebrantado. El profeta Oseas hablaba de una parte de Dios diciendo: yo deseo un amor firme y no sacrificio, el conocimiento de Dios más que víctimas quemadas. Consumir el cordero era la única forma por la que un fiel judío podía renovar su alianza con Dios, y Jesús era un fiel judío. Entonces él comió el cordero. Jesús es el cordero. Cuando Jesús estaba ante Pilato, San Juan anota, era el día de la preparación de la Pascua. O sea, ¿cuándo estaba Jesús ante Pilato? El día de la preparación de la Pascua. Era alrededor de la hora sexta. O sea, eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 14. Juan sabía que la hora sexta era la hora en que los sacerdotes estaban empezando a sacrificar los corderos pascuales. Este entonces es el momento del sacrificio del Cordero de Dios. A continuación, Juan se refiere a que ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado en la cruz para que se cumpliese la Escritura. Capítulo 19, versículo 36 de Juan. ¿Qué escritura era esa? Pues Éxodo 12, 46, que estipula que el Cordero Pascual no debía tener ningún hueso roto. Vemos entonces que el Cordero de Dios, como el Cordero Pascual, es una ofrenda cabal, un cumplimiento perfecto. En el mismo pasaje, San Juan relata que los que estaban mirando sirvieron a Jesús vinagre con una esponja de la rama de hisopo. Juan 19, 29, Éxodo 12, 22.
El hisopo era la rama prescrita por la ley para rociar la sangre del cordero. Entonces, miren, a Jesucristo le dan vinagre con hisopo, pero el hisopo era para rociar la sangre del cordero del sacrificio. Ahora, el hisopo era la rama, bueno, así pues, esta simple acción marcaba el cumplimiento de la nueva y perfecta redención. Y Jesús gritó, está consumado, o sea, cumplió todo lo que está escrito. Finalmente, al hablar del vestido de Jesús a la hora de la crucifixión, Juan usa el término preciso para designar las vestiduras que llevaba el sumo sacerdote cuando ofrecía sacrificios, como el del Cordero Pascual. Entonces, Juan describe que los vestidos de Jesús eran una túnica sin costura, era una túnica completa. Y resulta que ese tipo de túnica, que fue la que le quitaron a Jesús, era una túnica sacerdotal, la del sacrificio. Muy bien, entonces, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Por tanto, celebremos con el pan ácimo de la sinceridad y de la verdad. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Nuestro Cordero Pascual es pues pan ácimo. Nuestra fiesta es la misa. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 10, versículos 15 al 21. Pues vamos a leer un momentico. En un segundo voy a poner la Biblia. Entonces, vamos a empezar con 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Cinco, 7 al 8. Dice, purificados de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues sois ácimos. Hasta la leímos hace un rato. Porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura. Entonces, el Cordero, el pan sin levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad. Y vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 15 al 21. Vamos capítulo 10, versículos 15 al 21. Miremos lo que nos dice. Dice, os alabo como a prudentes, juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición, miren lo que dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos, sí, la copa con el vino, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Comunión significa común, unión. ¿No es acaso comunión con la sangre de Cristo? Pero eso uno dice, voy a comulgar, ¿ok? Dice, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, miren, el pan que partimos, ¿en qué convierte? En el cuerpo de Cristo. Ahora, un segundo. Ok. Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. O sea, todos somos un solo pan y un solo cuerpo. Pues todos participamos de un solo pan. O sea que todos comemos ese pan, ¿sí? Y nos volvemos un solo cuerpo con Jesucristo. Fijaos en el Israel según la carne, los que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el inmolado a los ídolos es algo o que los ídolos son algo? Pero si los que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, y no quiero que entréis en comunión con los demonios.
No podéis, es lo que dice el 21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, aquí nos aclara que hay una mesa, una celebración, una comida, que una es del Señor y tiene su copa y tiene su pan, pero nos habla de que ese pan es la comunión con la carne de Cristo y que esa sangre, o bueno, que ese vino es la comunión con la sangre de Cristo. Más claro no puede ser, o sea, Pablo acá lo dice de una forma impactantemente clara. De hecho, 1 Corintios capítulo 11 también es muy claro, ¿no? Y nos dice que el que come y bebe indignamente, si el cuerpo de Cristo, si recibe castigo. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Miren este salmo tan hermoso, donde el rey David celebra, bueno, en este caso creo que era Salomón, el Salmo 116, 12, dice: ¿cómo haré para devolver al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pues? ¿Cómo? Entonces dice, Dios habla perfectamente. ¿Cuál debía ser nuestra respuesta? Miren la respuesta que dice aquí: alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Pues desde antiguo estaba prefigurado el vino, la copa, el pan, el cordero, el sacerdote, el lugar del sacrificio. Todo desde el Antiguo Testamento guardó una secuencia perfecta con la del Nuevo Testamento. Entonces, vemos cómo hoy se cumple esta promesa hecha por Dios, ¿sí?, a nosotros, y se hace, digamos, patente cada vez que celebramos o que vamos al culto eucarístico. Bueno, miren, por ejemplo, pasajes tan importantes de la Biblia que nos hablan de la Eucaristía. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, y sus ojos se abrieron, le conocieron al partir el pan. Lucas capítulo 24, versículos 30, 31 y 35. Entonces, miren, ¿cómo hicieron los discípulos? Anduvieron con Jesús todo el camino de Maús, y no lo reconocieron. Hablaban con él que estaban tristes, que porque el maestro se les había muerto, y Jesús comienza a explicarles todas las escrituras, que era lo que tenía que pasar. Y entonces después se atardeció y ellos, o sea, se iban a quedar en un lado. Entonces Jesús hizo como la demanda de chao, chao. Le dijeron no, que venga y se quede. Y al momento de celebrar, Jesús parte el pan. Y en el momento en que parte el pan, se les abrieron los ojos, reconocieron a Jesús. Y Jesús, en el momento de haber partido el pan, desaparece de la escena. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, ¿sí?, se hace presente en ese pan que él mismo partió. Se hace presente porque queda solo el pan. O sea, es asumida, Jesucristo asume ese pan y lo convierte en su propia carne. Dice también, miren, en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los convertidos del Pentecostés, ¿sí?, y en la comunión, en la fracción del pan y las oraciones. La comunión, la fracción del pan y las oraciones. O sea, ¿en qué estaban perseverando? En la Eucaristía. Hermoso esto, ¿no? Esa era la primera comunidad, la comunidad de Pentecostés. Por ejemplo, hay
vamos a mirar 1 Corintios capítulo 11, verso, ya les digo, después que se me hizo el mouse, capítulo 11, versículo, a ver, desde el 17. Pero vamos a ir más adelante para resumir. Dice, a ver, desde el 23, porque yo recibí del Señor lo que os es transmitido, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, ¿sí? Eucaristía, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo o en memoria mía. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Y aquí pueden decir, si ven que dice que pan y que copa, no está hablando de cuerpo, de sangre, ni nada de eso. Pero miren lo que dice el versículo 27. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese cada cual coma así el pan o beba la copa, pero mire, dice que será reo, o sea, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Bueno, entonces dice, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Entonces, miren, dice que pues hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles y mueren no pocos, ¿sí? Es decir, si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Entonces, bueno, yo creo que por la hora vamos cerrando, pero faltó muchísimo. Yo creo que sería bueno hacer una segunda parte de este programa. Seguir algunos textos como Juan 6:35, ¿sí? 41, 48, donde Jesús insiste que Él es el pan vivo. Recuerden, dice el 35. ¿Aló? Sí, le agradecemos mucho, cabal, como tenemos una hora de espacio. Okay. Gracias por ese amplio concepto que nos ha brindado, realmente quedó muy claro. Mientras usted estaba platicando, me recordé de San Juan 6, versículo 51, ¿verdad? Donde dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Pero después de haber hecho esto, repudiaron, estaban diciendo de que quién es este para que coma su carne, y eso se da en nuestros días, porque ya en el 66, bien dice el número 666, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasa en estos días? De que no creen, los hermanos no católicos no creen en la Eucaristía, ¿verdad? Que es el Dios mismo que está presente, y en donde, según platicaba hace momentitos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, lo que expresa San Pablo, ¿verdad? Aún sin conocer a Jesús, sin conocerlo y sin ser su seguidor, mejor dicho, él está ratificando realmente el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Realmente agradecimientos muy sinceros. Ojalá, siento que toda la gente que nos está viendo quedaron maravillados con su participación, hermano Marín. Muchísimas gracias, hermano Rodrigo, y a todos nuestros televidentes que están pendientes en las redes sociales y aquí en su canal católico Vida Visión. Que Dios los bendiga y los esperamos todos los lunes a la misma hora y por el mismo canal. Hermano Narciso, ¿nos finaliza usted con la oración?
Claro que sí, mis hermanos, nos despedimos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por habernos permitido complementar hoy tu palabra, por aprender mucho. Gracias por la vida que tú nos das. Te pedimos que llegues a aquellas familias donde hay dolor, en aquellas familias donde hay tristeza, para que tú llenes esos corazones y los colmes de paz y alegría. Gracias por nuestro hermano Rodrigo, por compartir tu palabra hoy con nosotros. Gracias por todos los hermanos que nos ven, para que tú llenes su hogar y les des paz, amor y sabiduría y entendimiento. Gracias, Señor Jesús, por este día, y gracias por permitirnos compartir tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, gracias, hermano Rodrigo Calvo, gracias por su aporte maravilloso. Esperamos la próxima semana a cada uno de ustedes, invitándolos de 7 a 8 de la noche los días lunes, y siempre contando con la colaboración de nuestro hermano, que bondadosamente presta su tiempo para la gloria del Señor. Que Dios los bendiga, feliz noche y con permiso. Familia de Nazaret. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Maravilloso. Excelente. Programa. Único hijo, él entregó. Hablando de ¿Perdón? Jesús. Un espacio que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Hasta la próxima semana.